Ahí en el capítulo 21 del libro de los Hechos, del versículo 15 hasta el 26. Si quiere, quédese sentadito, hermano. Quedémonos sentaditos. Gracias, hermanos. Capítulo 21 del libro de los Hechos, del versículo 15 hasta el 26. Lo vamos a leer despacito para sentirle gusto, hermano. Y para también ir entendiendo lo que vamos leyendo. Así que lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Después de esos días, hecha ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros desde Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, o sea, en cuanto a Pablo, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación cuando había de presentarse la ofrenda de cada uno de ellos. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, papito lindo, porque podemos meditar en ella. Pero no solamente, Señor, no queremos solo meditar en ella, sino que queremos guardarla en nuestros corazones, pero lo más importante, ponerla por obra. Gracias te damos por todo, te alabamos y te bendecimos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. En los versículos que hoy hemos leído, hermanos, Lucas continúa el relato del viaje que Pablo inició desde Miletos hasta Jerusalén. A partir del capítulo 21, a partir de ese capítulo, del versículo 1 hasta el versículo 14, Lucas ha relatado los lugares donde Pablo y sus colaboradores se fueron quedando. Uno de esos lugares era ahí lo que es Tiro, que está al norte de Jerusalén,
Y después pasaron ellos ahí a Tolemeida, y después pasaron a Cesarea. En los tres lugares habían iglesias. ¿Quién las había fundado? No sabemos. Lo que sí, algunos comentaristas bíblicos creen y aseguran que la iglesia de Cesarea la estableció Felipe. Cuando él, después de haber ganado, digámoslo así, ganado a Cristo, al eunuco, y después de haberlo bautizado, dice la palabra del Señor ahí en el capítulo 8 del libro de los Hechos, de que él fue arrebatado, fue tomado, y dice que cayó como a 40 kilómetros, hermano, más o menos así era la distancia de donde el Espíritu lo puso, y de ahí dice la palabra del Señor, de que él se fue caminando gozoso rumbo a Cesarea, y ahí se estableció. Y les comentaba en la vez anterior de que en Cesarea ningún judío quería poner un pie. Nadie, ningún judío. ¿Por qué? Porque ahí, digámoslo de esa manera, era el centro de operaciones del ejército romano. E incluso el nombre Cesarea se dio, o sea, en honor al César. Cesarea era un puerto. Entonces lo fabricaron y en honor al César le pusieron el nombre de Cesarea. Entonces los judíos, nadie, hermanos, ni siquiera pasaban por ahí. Si querían ir más al norte, ellos se desviaban, porque ellos no querían ni poner un pie ahí. Pero Felipe se quedó, se estableció, hay una iglesia, y en los tres lugares que yo le he mencionado, Tiro, Tolomaida y Cesarea, en las tres iglesias, usted lo puede ver a la luz de la palabra del Señor, hay manifestaciones del Espíritu. Hay manifestaciones del Espíritu. Entonces Lucas sigue relatando eso, y es cuando ya llegamos al versículo 15. Dice, después de esos días, de los días que ellos estuvieron en Cesarea, hechos ya los preparativos, o sea, se prepararon ahí, subimos a Jerusalén. Recuérdense que ellos vienen de norte a sur. Es como si ellos vengan de Chalate para San Salvador, así venían ellos. Pero dice que ellos subieron a Jerusalén. Si usted lee, usted puede buscar algún pasaje, cuando alguien está en Jerusalén y va para el norte, dice que ellos bajaron cuando van para el norte. Como por ejemplo, si alguien va de Jerusalén para Antioquía, que queda en el norte de Israel, dice que ellos bajaron. ¿Y por qué aquí dice subieron? Como si fuera todo lo contrario. Pero no, hermano, aquí ellos llegan a Jerusalén, llegan a la capital, pero exactamente la capital está en un monte. Entonces ellos llegan, digamos, ¿cómo le podría decir? Llegan ahí por Ciudad Delgado, por decir algo. Y la capital queda en alto. Entonces ellos tenían que subirla. Y obvio, cuando estaban allá arriba, tenían que bajarla. Entonces por eso dice aquí el pasaje, dice que Pablo y sus colaboradores subimos, dice Lucas, a Jerusalén. Y oiga el versículo 16, porque aquí hay algo interesante, que yo se lo mencioné la vez anterior. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos. O sea, miembros de la iglesia de Cesarea se vinieron con Pablo y con Lucas y con el equipo de trabajo de ellos. Y dice ahí, trayendo consigo a uno llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo. O sea que cuando salieron de Cesarea, se agregaron algunos miembros de la iglesia de Cesarea y se trajeron a Nasón. Nasón no era de Cesarea, él era de Jerusalén. Aquí lo vamos a ver porque dice que Pablo y los que con él estaban se quedaron con él ahí. Se quedaron con él ahí. Y es bien interesante, hermano, porque la vez anterior yo les estaba comentando de que Lucas era un fiel
seguidor de Pablo. Y Lucas, acuérdense que él es un escritor, él conoce todo el relato de primera mano y lo que no fue de primera mano, que no fue testigo ocular, o sea, él indagó con personas que estuvieron en el lugar de los hechos y es como él escribe su libro. Y de igual manera él escribe el evangelio que lleva su nombre. Y yo les decía de que Lucas está haciendo un paralelismo entre la pasión de Jesús y hoy, así, ese es el mensaje que quiere enviar Lucas, la pasión de Pablo. Fíjense que dice ahí la palabra del Señor de que antes que llegaran a la iglesia, ellos se hospedaron en la casa de Mnasón. Si usted se va, porque solo Lucas menciona el pasaje de ¿cómo se llama? De Zaqueo, solo Lucas. Y si usted se va al Evangelio de Lucas, al capítulo 19, usted se va a dar cuenta, hermano, de que el Señor, antes de llegar exactamente a la capital, Él se queda en casa de Zaqueo. Él se queda en casa de Zaqueo y posteriormente Él se va. Y como Lucas está haciendo un paralelismo, dice el versículo 17, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, o sea que se pusieron alegres. Se pusieron alegres los miembros de la congregación. Ojo con eso. O sea, los hermanos cuando lo vieron a Pablo se pusieron contentísimos. Es exactamente, hermano, exactamente, usted lo puede ver en Lucas, en Lucas 37, ahí en su casa, y se va a dar cuenta que cuando el Señor entra a Jerusalén, dice que era una multitud de discípulos que lo estaba esperando. Y cuando lo vieron, dice que se llenaron de gozo. Está haciendo Lucas ese paralelismo que yo le estoy hablando, hermano. Y si usted oyó y puso atención, Santiago le sugiere a Pablo que tome a 4 hombres y que esos hombres van a cumplir el voto de rasurarse la cabeza. O sea que los que se rasuraban la cabeza es porque habían tomado el voto de Nazareo. Y al finalizar su voto, por ejemplo, ellos se habían dedicado a Dios por 6 meses. Durante esos 6 meses no se cortaban el pelo. Y cuando ellos ya entregaban su voto, o sea, lo que le habían prometido al Señor, ellos se rasuraban el cabello, se lo quitaban y el pelo que se habían quitado lo ofrecían como ofrenda. Pero oiga lo que le están diciendo. Ve con ellos y ¿qué le dice Santiago? Y purifícate. Oiga lo que le está diciendo. Y dice, me voy a adelantar un poquito, dice, el versículo 26 dice, entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, oiga esto, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo. Es bien interesante eso, hermano, porque si usted lee los relatos de los evangelios, cuando el Señor Jesús llega exactamente a Jerusalén y él hace lo que se le ha llamado la entrada triunfal y le van poniendo los mantos y le van poniendo las ramas y todo eso, él llega exactamente, llega al templo y como ya es de noche, dice la palabra del Señor, se retira, se va para donde su amigo Lázaro, porque allá en Betania es donde él se queda, y dice la palabra del Señor que al día siguiente, como está diciendo el versículo 26, él entra ¿a qué? A purificar el templo. Usted ahí puede ver el paralelismo que Lucas está haciendo con respecto a la pasión de Jesús y hoy, como se le conoce todo este relato, la pasión de Pablo. Dice el versículo 17, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacob.
O sea que ellos ya habían solicitado, me imagino que habían solicitado poder hablar con los líderes de la iglesia. El líder de la iglesia en Jerusalén no era Pedro, no era Juan, ni Jacobo, ¿cómo se llama? El hermano de Juan, hijo de Zebedeo. El líder de la iglesia en Jerusalén era Jacobo, el medio hermano del Señor. Él era, digámoslo así, el pastor general, digámoslo así. Él era el pastor general. No era ni Pedro. Entonces dice aquí la palabra del Señor, versículo 18, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacob y se hallaban reunidos todos los ancianos. Todos los ancianos. Entonces Pablo entra ahí y dice el versículo 19, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Aquí usted ya sabe que Pablo ya cerró su tercer viaje misionero. Él está dando el informe de lo que él ha hecho en ese tercer viaje misionero, específicamente lo que Dios ha hecho en Éfeso, porque ahí es donde él desarrolla su tercer viaje misionero. Entonces les está contando todo eso. Dice que una por una. Ahí podemos ver una gran enseñanza, hermano, de que nosotros siempre tenemos que estar informando a nuestras autoridades superiores lo que hacemos. O sea que nosotros no somos absolutos. O sea, nosotros tenemos a alguien al cual tenemos que rendirle cuentas. Y eso aplica en la iglesia y aplica en todos los ministerios de la iglesia. Usted dentro de la iglesia, si usted pertenece a un ministerio, usted no puede estar tomando decisiones usted solo. Usted tiene que preguntar, informar, porque ese es el modelo bíblico. Pablo lo sabía. Pablo, hermano, él había estado fuera por años. Por años. Solo en Éfeso había estado 3 años. Pero él sabía de que la iglesia madre había nacido en Jerusalén y que ellos, hermano, necesitaban saber lo que él andaba haciendo. Y a ver de que cuando Pablo le informa, no, ellos dicen que se llenaron de gozo, pero ya va a ver, Pablo les está contando lo que Dios ha hecho por medio de él. Y después ellos le van a contar a Pablo lo que Dios ha hecho por medio de ellos. Como queriéndole decir, gloria a Dios lo que Dios ha hecho por ti. Pero también nosotros hemos hecho esto. Oigan lo que dice aquí la palabra del Señor. Versículo 19, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, oiga, ¿qué le dijeron? Qué bendición, Pablo, qué bárbaro, ¿cómo te ha usado? No le dijeron eso. No le dijeron eso. Dice ahí, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Imagínense lo que le está diciendo. Pablo le llega a dar su informe, pero ellos no se quieren quedar atrás. Ellos no se quieren quedar atrás, porque ellos pensaban, acuérdese, hermano, de que está en un momento de transición. Cuando hablo de transición, los judíos habían estado por más de 1000 años bajo la ley, pero de repente apareció el Señor y ahora ya no deben de estar bajo la ley, sino que bajo la gracia. Eso fue un choque, hermano. Eso fue un choque. O sea, estamos hablando más de 1000 años, venir haciendo algo y de repente usted ya no lo tiene que hacer. Es, por ejemplo, esto se da casi al principio de algunas personas que se convierten y vienen del catolicismo. De repente, eso se da al principio. Porque yo le digo, yo
me di cuenta de algunas veces que sucedió eso, y más que todo en hermanas, que de repente estaban orando y dejaron de orar. Eso fue al principio, y de repente, sí, hermano, porque nosotros venimos, hermano, de un catolicismo de 500 años. Entonces, hermano, usted lo ha estado haciendo automáticamente. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Que la iglesia en Jerusalén creía de que el cristianismo era una extensión del judaísmo. Entonces ellos decían, ellos así creían. Acuérdense que venían de una transición. Entonces ellos decían de que sí se tenía que creer en Jesús, pero decían ellos, tienen que hacer esto, esto y lo otro. Por eso hubo un concilio en el capítulo 15, donde acordaron que a los gentiles no se les iba a imponer la carga de la ley, sino que van a hacer esto, esto y esto. Y lo menciona en el versículo 25. ¿Qué es lo que iban a hacer los gentiles que creían en Jesús? Para ellos aceptarlos, para que no los aceptaban. Dice ahí el 25, vamos a adelantar un poquito. Dice que se tenían que abstener de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Eso, hermano, era un requisito en la ley para aquel que se quería adherir al Dios de Israel. Y si cumplía estos requisitos, esta persona venía a ser un prosélito. Así se le llama, un prosélito. ¿Y qué es un prosélito? Es alguien que ya tenía autorización de poder adorar al Señor, nada más, pero de lejito. Entonces él nunca iba a llegar a ser pueblo de Israel. Él era un prosélito. Era como del pueblo de Dios, pero de segunda categoría. Entonces la iglesia de Jerusalén veía a los cristianos como cristianos de segunda categoría. Pablo en el concilio, él aceptó, llevó las cartas y todo eso, pero acuérdese que Dios le comenzó a revelar cosas a Pablo y él comenzó a analizar las cosas y él se dio cuenta de que toda persona que había creído, hermano, para Dios, o sea, él no hace excepción de personas. Él dice ahí en su palabra, en una de las cartas de Pablo, de que él de dos pueblos hizo uno solo. Israelitas y gentiles hizo un solo pueblo. Dice que para Dios ya no hay mujer ni hombre. O sea, el que creyó es uno nada más. O sea, y para Dios es importante, pero ellos no lo veían así. Para ellos no lo veían así, pero Pablo sí ya sabía. Aquí a esta altura, hermano, Pablo ya escribió la primera carta a los Corintios. Aquí él ya escribió Romanos. Y aquí escribió primera y segunda de Tesalonicenses. Aquí Pablo ya escribió un montón de cartas. Y si usted se va a una de las cartas de primera de Corintios, creo que es cuando él habla de lo sacrificado a los ídolos, Pablo dice, ustedes vayan al mercado y compren y coman. Eso enseña a dónde y a quiénes, porque eso es importante. ¿A quiénes y a dónde enseña eso? Le está enseñando a gentiles, no le está enseñando a judíos, porque Corintios son gentiles. Entonces había esa situación. Ellos pensaban de que así era la salvación, pero Pablo sabía él que no era así. Pedro lo veía de otra manera. O sea, habían tres posiciones, hermano. En esa época, nosotros creemos de que la iglesia primitiva era todo de besitos y todo bonito. No, si habían conflictos. Y conflictos fuertes. Porque los de Jerusalén tenían esa posición. Crean y guarden la ley. Pablo decía, es por gracia, por gracia. Pablo lo sabía. Y allá Pedro decía, no hay que ser tan fuerte. Porque dice que Pedro, cuando estaba con los gentiles, él comía de todo, porque él ya lo había hecho en casa de Cornelio. El Señor le había dicho, no vayas a rehusar de no ir allá, anda. Y él tiene una visión y le dice, mata y come.
Entonces sabe que va a ir a la casa de un gentil, no de un judío, y que ahí le van a poner de todo. Ahí no va a estar diciendo, uy, yo no quiero esto, nada, él tiene que comer. Entonces cuando él está con los gentiles, él se da sus comiditas ahí, que los judíos no comían. Pero cuando veía que llegaban los de Jerusalén, uy, decía, ahí vienen los legalistas. Y, ahí, ¿sí? Y cuando se da cuenta de eso, Pablo le pega la gran zarandeada en el capítulo 2 de Gálatas. Le estoy diciendo esto, hermano, porque la enseñanza de esta mañana es la unidad del cuerpo de Cristo. Le estoy diciendo todo esto porque esa es la enseñanza, es la unidad del cuerpo de Cristo. Usted se va a dar cuenta de que Pablo va a hacer algo, hermano, que él sabía que ya no tenía, que ya no era necesario. Él lo está mandando a purificarse, él sabe que ya, bueno, Pablo está tan claro, hermano, que ahí en ese momento la presencia del Señor ni está ahí. Él lo sabe. Más adelante usted lo puede leer. Él sabe que no está ahí. Pero la pregunta es, porque eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Por qué? Si Pablo sabía de que lo de la ley ya no tenía nada que ver, ¿por qué lo hacía? Por eso. Porque él quería guardar la unidad, aunque tenían diferencias. Y ahí las podemos decir de esa manera. Eran diferencias doctrinales, hermano. Pero Pablo, hermano, era una persona de que él, hermano, lo primero era la unidad del cuerpo de Cristo. El tiempo dio la razón. El tiempo dio la razón. Hermano, si la iglesia de Jerusalén, ellos creían en Jesucristo, creían de que Él había venido a dar su vida por ellos y eran seguidores de Jesucristo, pero pasaban metidos en el templo. Pasaban metidos en el templo. Y no por eso dice la palabra del Señor de que ellos todos los días pasaban en las casas y en el templo predicando a Cristo. La iglesia de Jerusalén. O sea que ellos no se habían delegado, pero por eso le estoy diciendo, el tiempo dio la razón. ¿Por qué les digo esto, hermano? Porque usted sabe que en el año 70 fue destruido el templo. Y ahora, ¿a dónde iban a ir a adorar ellos? ¿A dónde? ¿A dónde? Ya pasaron 2000 años y no hay templo. ¿Por qué? Porque el templo hoy somos nosotros. Hoy somos nosotros. Entonces, hermano, ellos se quedaron sin templo. Y Pablo, como ya sabía que en el templo no había nada, pero lo que estamos viendo en esta mañana es por qué Pablo aceptó. Y es por lo que yo les acabo de decir, hermano. Fíjese de que en las iglesias hay denominaciones diferentes. Hay pentecostales, hay bautistas, hay proféticas, hay congregaciones apostólicas, hay iglesias presbiterianas, por poner un ejemplo, hay iglesias congregacionales, hay iglesias episcopales, y tanto la presbiteriana, la congregacional y la episcopal, o sea, trabajan diferentes. Trabajan diferentes. Las iglesias presbiterianas, ellos tienen un gobierno donde está al frente el pastor y tiene ancianos o servidores, como usted quiera decir. Así. Es el modelo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un modelo presbiteriano, pero también hay un modelo congregacional. Ejemplo, la iglesia Misión Centroamericana. Cuando hablo de un gobierno congregacional, es que la congregación toma las decisiones y no el pastor. En las iglesias congregacionales contratan a los pastores.
Y si el pastor no está funcionando para ellos, lo que hacen a fin de año le dice, mire, ya se le acabó su contrato. Así que aquí le damos su chequecito. ¿Y cuántos años estuvo aquí? 3 años. Pues aquí le damos un chequecito por los 3 años y que le vaya bien. Y ese es el gobierno congregacional. Por ejemplo, otro ejemplo en los gobiernos congregacionales, se quiere comprar un carro, por decir algo, para la iglesia. Vienen y reúnen a toda la congregación, hermano, vamos a comprar un carro. Vamos a comprar. ¿Qué dicen ustedes? Para los hermanos de aquí, ¿lo compramos o no lo compramos? Levante la mano. Y solo le levantó 2. Vale. Hermanos, ¿compramos el carro o no? Levanten la mano. Todos la levantan. Compramos el carro. Porque es un gobierno congregacional. Nosotros somos un gobierno presbiteriano. Pero también está el gobierno episcopal. ¿Cuál es el gobierno episcopal? Donde el pastor es el que decide todo. Va. Él decide todo. A él se le entregan los diezmos, a él se le entregan las ofrendas, él se las lleva para su casa, él dice qué se va a hacer con él. Él decide todo. Ese es el gobierno episcopal. Ese es el gobierno episcopal. Vaya, pero usted puede decir, no hombre, ¿dónde va a creer que toda la congregación va a tomar las decisiones de la iglesia? No hombre, ¿cómo va a hacer eso? No hombre, esos hermanos están locos. Esa es su manera de trabajar, hermano. Es igual, hermano. Vaya, nosotros como bautistas trabajamos de una manera. La iglesia Elín trabaja de otra manera. La iglesia Nazareno trabaja de otra manera. En la iglesia de Judá, creo que es profética, ellos trabajan de otra manera. La misión centroamericana trabaja de otra manera. ¿Saben lo que nos une? Cristo. ¿Saben lo que nos une? Cristo. Eso es todo, hermano, Cristo. Entonces usted no puede estar molesto diciendo, no hombre, que en esa iglesia solo cantar y nada. No, si ese es su modelo de trabajar, hermano, ¿cuál es el problema? Y usted ha ido a iglesias, quizás ha ido a una iglesia que cantan 2 horas y enseñan 30 minutos. Esa es su manera de trabajar. ¿Cuál es su problema? Pero ¿qué es lo que nos une? Cristo. Eso es lo que nos une. Y usted puede ir a una iglesia profética y quizás le hacen énfasis a lo que es la profecía, y la profecía, y no hay predicación. Yo sé que la profecía es una palabra que Dios manda a su pueblo, yo lo sé. Pero le hacen énfasis a eso, ¿verdad? Y usted puede decir, no hombre, hay solo profecía y profecía. Pero esa es su manera de trabajar y son nuestros hermanos. ¿Oyó bien? Son nuestros hermanos. Es su manera de trabajar. Nosotros tenemos nuestra manera propia de trabajar. Fíjese que si usted ha ido a otros tabernáculos, usted no me va a dejar mentir. Nosotros somos un poquito diferentes a la mayoría de tabernáculos. Porque yo lo digo, no, porque han venido otros hermanos de otros tabernáculos y ellos nos han dicho, ustedes son del taber, pero aquí hay algo diferente. Claro, somos diferentes. Somos un poquito diferentes. Pero nosotros, hermanos, no estamos diciendo, porque cuando llegamos a otro tabernáculo, bueno, ¿y aquí por qué es así? Porque así trabajan ellos. Sí. Y por eso Pablo aquí, calladito, lo mandan para el templo. A ver, y diciendo Pablo, bueno, ni modo, por amor a mis hermanos, voy a ir allá. Y tenía que pagar, hermano. Porque le dijeron, llévate estos 4 y pagá. Hermano, y el pago de cuando alguien terminaba un voto de nazareo, hermano, era carísimo. ¿Y quién los iba a aprovechar? La élite, hermano, la élite religiosa, a los que les había dicho el Señor que esa ya no era templo de Dios, sino que era cueva de ladrones. Ahí fue a caer el dinero que Pablo estaba dando. Pero ¿por qué lo hacía? Vuelvo a repetir, por eso, hermano. Entonces nosotros tenemos que tener esa madurez, hermano. Yo he conocido pastores
que no van a otras iglesias de otras denominaciones porque ellos creen que solamente ellos tienen la verdad. Eso es mentira, hermano. Eso es mentira. Yo no estoy hablando de sectas, esa es otra cosa. Estoy hablando de la iglesia del Señor. De eso estoy hablando. Y yo he conocido personas, hermano. Y gracias a Dios, fíjense cómo es el Señor. Y les cuento esto como testimonio. El Señor me ha permitido poder ir a compartir a otros lugares, hermano. Y no han sido la mayoría tabernáculos. He ido a tabernáculos porque sí he ido a apoyar. Pero la mayoría donde he ido son otras denominaciones. Allá mi hermano José, no me va a dejar mentir, allá el hermano Noé en Guatemala, ellos son pentecostales. Ellos son pentecostales. Y son radicales. Pero también vamos a predicar donde el hermano Nazareno, que es de la, ¿cómo se llama? De la iglesia Nazareno. Y vamos y compartimos. Y nosotros no tenemos ningún problema. Ni nunca hemos hecho algunos comentarios con el hermano Nazareno. Tenemos mucha confianza. Y yo le he dicho algunas cositas a él como comentarios. Pero yo nunca le he dicho, qué barbaridad. No, hombre, ustedes aquí. No, hombre. ¿Y cómo van a estar trabajando así? Nunca, jamás. Ni lo vamos a hacer. Cuando nos han dado la oportunidad, lo que hacemos es predicar del Señor. Del Señor. Porque eso es lo que nos une. Entonces dice aquí la palabra del Señor, estamos en el versículo 20, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos de la ley. ¿Qué les está diciendo? Estos han creído y siguen guardando de la ley. Versículo 21. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres de la ley. Era verdad eso, hermano. Ojo con eso, era verdad eso. Que Pablo andaba enseñando a los judíos a que no se circuncidaran y que ya no guardaran la ley. ¿Era cierto eso, hermano? No, hermano. Vaya a leer Gálatas. Vaya a leer Gálatas, ahí en el capítulo 2. Cuando Pablo habla con los líderes, ahí está Jacobo, medio hermano del Señor, ahí está Juan y está Pedro. Y cuando oyeron a Pablo, que Pablo les ha explicado que él ha sido llamado para llevar las buenas nuevas de salvación a los gentiles, dice que ellos le dieron la diestra. Estaban haciendo un acuerdo. ¿Y qué le dijeron? Excelente, Pablo, excelente. Andate vos para los gentiles y nosotros nos quedamos aquí con los judíos. Pablo nunca dijo nada de eso. Pablo enseñaba a gentiles que no tenían que guardar la ley. Era otra cosa. Era otra cosa. Entonces aquí lo están acusando de un rumor que se oía. Eso es peligrosísimo, hermano. Los rumores dentro de la iglesia son peligrosísimos. Eso puede desbaratar una iglesia. Aquí le están diciendo a Pablo, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar, o sea, a negar a Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? Oiga eso. Allá en la NBI dice, ¿qué vamos a hacer con respecto a esto que estos han oído? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que hacer algo. Porque ellos estaban preocupados. Porque como ellos habían oído un rumor de que Pablo enseñaba esto, ellos creían que Pablo les iba a ir a enseñar a ellos y a decirles que ya no guardaran la ley. Lo cual están equivocados, hermano. Dice aquí la palabra del Señor, versículo 22. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto. Mire, hermano, yo estaba leyendo el libro de Génesis y el Señor está hablando con Isaac y hay una hambruna. Era la segunda hambruna que se había dado en época de Isaac.
La primera se dio en época de Abraham. ¿Pero qué hizo Abraham? Vámonos para Egipto, dijo. Egipto es el mundo. El Señor había sacado a Abraham del mundo y lo había traído para acá y lo tenía ahí. Aquí estate, aquí yo te voy a sostener, aquí está. Pero hubo hambruna y se desesperó y se fue al mundo. Solo a traerse a Agar se fue. Mire qué cachada. Solo a traerse a Agar fue. La cual, usted ya sabe el gran problema que hay hasta ahora. ¿Va? El gran problema que dejó el viejito Abraham por no hacer caso. Pero cuando el Señor está hablando con Isaac, hay hambruna. Y le dice, no te movas, quédate en Gerar, no te movas. Si no te moves, aquí te voy a bendecir. Aquí te voy a bendecir. Y hermano, y comienza a encontrar pozos de agua. Eso, hermano, yo les explicaba a los hermanos en la mañana que tener un pozo de agua es como si usted tuviera un pozo de petróleo. Por eso Isaac era multimillonario, hermano. Si allá, hermano, lo que necesitaban era agua. Entonces, y mire cómo es Isaac. Abre un pozo y se lo cierran. Abre otro y se lo cierran. Y no anda peleando. Y se va. Y de repente el Señor lo vuelve a bendecir y le da otro pozo y otro pozo. ¿Qué les quiero decir con eso, hermano? Que en la obediencia está la bendición. Aquí Pablo dice en el versículo 23, haz pues esto que te decimos. Pablo le hubiera podido decir, ¿yo por qué? Si a mí me explicó el Señor esto y esto. Y ustedes ni lo saben, hermano, porque habían cosas que no las sabían y habían cosas que ni las entendían. Pedro lo dice en su carta, que hay cosas que Pablo explicaba que eran difíciles de entender. Pero él no se puso en ese plan. No, si a mí me reveló Dios todo. Ustedes no saben nada. ¿Y cómo me están mandando que me vaya para el templo? ¿Por qué voy a ir al templo? No se puso Pablo así. Obedeció. ¿Por qué? Porque a él le interesaba la unidad del cuerpo de Cristo. Eso. ¿Sabe por qué, hermano? Porque es donde Satanás mina a la iglesia. Porque el Señor quiere unir, pero Satanás ha venido a dividir. Satanás ha venido a dividir. Por eso, hermano, nosotros si permanecemos unidos, seremos fuertes. Seremos fuertes. Por eso usted no se deje ir por los rumores. Porque aquí, Santiago, fíjate que esto me han venido a decir, que dicen que vos andás enseñando eso. Eso que dicen no se vale, hermano. Usted sabe que a nosotros los bautistas siempre nos molestan porque ellos creen que nosotros enseñamos. Está hablando de otras denominaciones. Ellos creen que nosotros enseñamos que salvo, siempre salvo. Nosotros nunca hemos enseñado eso, hermano. Nunca. Usted aquí nunca ha oído que salvo, siempre salvo. Nunca hemos enseñado eso. Nunca. Cuando el pastor general hacía ese énfasis, él a lo que se refería es que la salvación, si alguien la tiene, hermano, la tiene. La tiene. Y usted puede decir, y podemos hacer todo lo que queramos. Si usted quiere, sí. Pero el Señor le va a pegar una gran leñaseada. ¿Por qué? Porque Él es su papá y usted es su hijo. Por burro, así es, por burro. Entonces nosotros nunca hemos andado enseñando. Pero hay un montón de gente que así dice, así nos señala. Los del Taber, salvo siempre salvo, dicen así. Tan locos. Nosotros nunca hemos enseñado eso. O sea, pero la gente eso dice. Era igual aquí, hermano. Pero aquí dice la palabra del Señor, versículo 23. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprendan que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Le dice, anda, purificate. Fíjense que es bien interesante eso, hermano, porque no era un mandamiento, era una tradición de los ancianos.
de que si un judío se iba a vivir por años fuera de Israel, cuando regresaba, él se tenía que ir a purificar. Era una locura, hermano. ¿Y por qué hacían eso? Porque ellos creían de que como había estado tanto tiempo fuera, ¿va? O sea, él ya se había contaminado de toda la gente que no conocía al Dios de Israel. Entonces, cuando ellos llegaban, era obligación que ellos se purificaran. Oiga, que ellos se purificaban. Porque ellos, según ellos se contaminaban cuando tenían contacto con otra persona. Por eso Pedro no quería ir a la casa de Cornelio. Por eso usted va a entender allá que el centurión, cuando manda a llamar al Señor que su siervo está enfermo, él le dice: no, hombre, yo no soy digno que entres a mi casa. Y él lo manda a llamar porque él sabe que los judíos no se relacionan con los gentiles, porque según ellos se contaminan. Pero el Señor dijo esto, hermano. Oiga lo que está diciendo, porque esto aplica a lo que yo le estoy explicando ahorita. Que lo que al hombre contamina no es lo que entra por la boca, ni que usted se relacione con una persona que no haya creído en el Señor. Lo que contamina es lo que sale de su corazón. Eso es lo que contamina al hombre. Entonces lo mandaron a Pablo, pero él fue. Él fue, hermano. Eso es lo bueno de esta enseñanza, de que él obedeció a pesar de que él sabía que lo estaban mandando a hacer ya no tenía nada que ver, hermano. Entonces dice el versículo 25: pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros, le están haciendo un recordatorio a Pablo, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito, determinando que no guarden nada de esto, o sea, de la ley, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, se los llevó. Ahí estaban ellos en la reunión. Entonces les dijo: vénganse, nos vamos para donde estoy, porque ahí él estaba en la casa de Nazón, y el siguiente día nos vamos. Entonces dice el versículo 26, Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando habían de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Entonces, hermanos, la enseñanza de esta noche es la que hemos explicado. Cada iglesia, vuelvo a repetir, trabaja como ellos han determinado. Y si usted algún día tiene la oportunidad de estar ahí o va a visitar a alguien, hermano, así trabajan ellos. Usted no vaya a salir hablando y diciendo: qué barbaridad, estos hermanos ahí, todo el culto parado. Así trabajan, hermanos. Y ahí no dejan de aplaudir. Así trabajan ellos, así ellos han sido enseñados. Usted sabe que nosotros somos un poquito más conservadores, más en la silla, y aplaudimos ahí, pero no hay ningún problema. Y nos llaman que nosotros somos la refrigeradora y que aquí no está el espíritu. Pero usted no haga caso a eso, hermano. El Señor está aquí con nosotros, eso es lo importante. Porque lo creemos, porque Él dijo que donde estuvieran 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí estoy en medio vuestro, dijo el Señor. Y si usted cree eso, el Señor está aquí. Su espíritu está aquí. El fuego del Señor está aquí. Y se manifiesta así como estamos nosotros. En otras iglesias se manifiesta con lenguas, con profecía, con canto, como sea, hermano. Pero lo más importante, hermano, es que somos todos el cuerpo de Cristo. Y eso es lo que nos une. Y eso es lo que nos tiene que mantener unidos. ¿Para qué? Para no darle cabida al enemigo. Démosle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra aprendemos. Te pedimos perdón, Señor, si quizás en más de alguna ocasión, Señor, hemos andado juzgando el trabajo de otras iglesias, específicamente de otras denominaciones. Señor, te pedimos perdón. Señor, nosotros
como hijos tuyos no podemos estar desunidos. Son nuestros hermanos. Tú, Señor, entregaste tu vida, tu sangre, también por cada uno de ellos, Señor. Señor, los de las asambleas de Dios, los de la iglesia Elín, apóstoles y profetas, Señor. Misión Centroamericana, Iglesia Nazareno, Iglesia de Judá, Señor. Señor, todos ellos, Señor, son nuestros hermanos, trabajando de una manera diferente a la nuestra, pero son nuestros hermanos. Y lo que nos une, sos tú, Señor. Tú eres el centro, como dice tu palabra. Somos cristocéntricos, y eso es lo que nos une a cada iglesia, a cada denominación. Y así, en esta actitud de oración, a los amigos que nos están viendo a través de las redes sociales, queremos hacerle un llamado. Y ese llamado es a recibir a Jesús, el Hijo de Dios. A recibir a Jesús y a confesar nuestros pecados. Él nos perdona, nos limpia conforme a su palabra. Nos hace ser una nueva criatura. Y haciendo una nueva criatura, tenemos el gran privilegio de poder estar con Él en el reino de los cielos. Así que lo animamos para que usted en esta mañana pueda recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Yo voy a hacer una breve oración, muy corta. Espero que usted la haga donde quiera que esté. Hágala de todo corazón y confiese a Jesús sus pecados y arrepiéntase de ellos. Repita conmigo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz del Calvario. Perdona todos mis pecados. Me arrepiento. Salva mi alma hoy, para que cuando yo muera pueda estar contigo. Porque te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor.